Muy buena tarde, familia Maranata, que el Señor le bendiga. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes a través de estos medios, que gracias al Señor contamos con esta tecnología. Sean todos bienvenidos. Voy a pedir de favor si pueden compartir el link. Si pueden compartir el link, va a ser una bendición ahí en el grupo de Jaltenco. Y si lo pueden compartir también en el grupo de Nesa, va a ser una bendición. Hoy toca estudiar este discipulado escatológico y vamos a estudiar, usted sabe que la escatología tiene que ver con el estudio de los acontecimientos del tiempo final. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Voy a esperar a ver si ya está la transmisión y si ya están conectados mis amados hermanos para poder dar la bienvenida y poder interactuar con usted. La mecánica es la de siempre. Usted puede participar aportando o preguntando. Y con el favor de Dios vamos a estar respondiendo sus preguntas. Dios te bendiga, cielo. Hora. Amén, el Señor te bendiga. Buenas noches, mi hermano, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de escatología, en donde seguramente el Señor nos hablará como lo hace todas las noches, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Fíjese que es bien importante y le pido que lo pueda compartir el link porque este tema, aunque no es la primera vez que lo compartimos, ya lo ha compartido mi hermanito Barajas, lo has compartido tú. En mi caso no recuerdo haberlo compartido, pero el apóstol ha estado compartiendo esto hace un par de meses, pero quizás hay familias y hay hermanos que tienen poco tiempo de estar congregándose con nosotros y es bien importante que podamos manejar la misma temática y los mismos términos, ¿verdad? Y yo creo que el Señor, aunque sea el mismo tema, ¿verdad? O el mismo versículo, el Señor siempre nos habla, ¿no? Cuando uno tiene un corazón dispuesto a aprender, a escuchar la voz de Dios, no puede decir uno, pues ya me lo sé, ¿verdad? Sino realmente tenemos que tener un corazón dispuesto y el Señor nos va a hablar. Yo hace un rato que fuimos a comprar unas cosas para la iglesia. Estaba yo en la parte de afuera esperando a mi esposo porque ya ven que no dejan entrar a los dos. Y como que a mí el Señor a cada rato me hace sentir su venida. Y ese rato fue uno de ellos, ¿verdad? Y yo volteaba al cielo y veía a la gente. Y en ese momento me puse a cuentas, ¿verdad? Ni cómo mandarte un mensaje, ponte a cuentas porque yo creo que ahí viene el Señor. Ni así nada, porque yo no traía ni celular y yo creo que así nos va a tocar, nos va a tocar la venida del Señor. Todo lo que está pasando nos está anunciando y nos está indicando que el Señor viene. Y a lo mejor suena una frase muy trillada. Y aunque no viniera, hermano, en este año o en los que vienen, tardar en llegar y a usted y a mí nos tocar entregar el cuerpo, y, ¿verdad? Morir. De todas maneras le tenemos que seguir esperando, ¿verdad? Debemos de seguir en la misma esperanza, en el mismo anhelo, en la misma santidad, porque dice que sin santidad nadie le verá, ¿verdad? Amén. Entonces eso me hace sentir el Señor hace un rato. Ahí voy y cuando levanté la mirada al cielo, luego me puse a cuentas, ¿verdad? Y empecé a orar y Señor, perdóname y a ponerme a cuentas porque realmente no sabemos cuándo viene el Señor. Y todo lo que está pasando nos está anunciando. Creo que son trompetas que anuncian que el Señor viene. Claro. ¿Sí? El Señor es un Dios que no dejó fechado con fechas como nosotros la conocemos, sino que fechó con eventos. Y yo creo que esos eventos nos anuncian la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, vamos a hacer una oración y vamos a darle a usted ya formalmente la bienvenida a cada uno por nombre. Especialmente me gustaría muchísimo si hay gente del Valle, los hermanos de Zumpango, que no sé si se puedan conectar a esta hora. Y bueno, y las familias que se han estado agregando para que podamos ponernos al corriente y poder manejar la misma doctrina. Dice la Biblia que no pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y algo que trae la unidad en medio del cuerpo de Cristo es la fe
y la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y la fe, la palabra está ligada a los ministros. De hecho, Efesios capítulo 4 dice que el Señor dejó a los 5 ministerios para edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, esto es lo que nos va a traer unidad, y a lo mejor usted va a ver gente que quizás está hoy con nosotros y después quizás no va a estar, es porque a lo mejor no son de este mismo espíritu. Quizás uno quisiera, ¿verdad?, que toda la gente conociera de estos misterios y estas profundidades, aunque realmente no es tan profundo. A la luz de la palabra, el espíritu nos levanta la letra y logramos ver por el espíritu lo que está bajo la letra, pero quizás no todos son del mismo sentir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una oración. Padre bendito de la gloria, te damos gracias en esta noche por la bendición y el privilegio que nos das de estar reunidos alrededor de este tema. Gracias por estos medios que todavía están al alcance del pueblo para poder estudiar, para poder unirnos en un mismo sentir a la luz de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que venga un espíritu magisterial, un espíritu pastoral en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos trazar tu palabra de verdad. Te lo ruego, te lo suplico, que hayan oídos circuncidados dentro de Familia Maranata. Lo ruego para la honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si puedes darle ahí la bienvenida a mis hermanos amados. Claro que sí. Le doy la bienvenida a mi hermanito Víctor Hernández, mi hermanito Gustavo Mendieta, gloria a Dios, Cassandra, Ezequiel, gloria a Dios, mi hermanito Adán Mendieta, mi hermanita, la familia Velasco, hermanita Carla, hermanita Aide, a la familia Mendieta Loyola, Mendieta y Beltrán. Amén. Gloria a Dios. A mi hermanita Miriam Zarco, mi hermanito Marco Barajas y su esposita. Ya había dicho a mi hermanita Aide. No recuerdo. Mi hermanita Aide. Y creo que nada más. Gloria al Señor. Bueno, sean todos bienvenidos. Qué bueno que esté buena parte de los que nos reunimos en esta congregación. Y como le repito, nos tiene que unir un sentir. Déjeme contarle que ayer el apóstol nos daba en el estudio y cuando estaba él testificando acerca de 2 ministros que partieron con el Señor en esta semana, no sé cuándo le vaya a dar yo este tema, quizás pronto, quizás hasta se lo dé el viernes, no lo sé. Pero él estaba explicando acerca de los distintos tiempos, basado en Eclesiastés capítulo 3. Usted sabe que hay un tiempo para todo y que todo es hermoso en su tiempo. Y hay un tiempo para nacer, hay un tiempo de morir y todo es hermoso en su tiempo. Hay 14 parejas de tiempos, al final suman 28 tiempos distintos. La tribu de Isaacar dice que era experta en el conocimiento y en saber qué hacer en cada uno de esos tiempos. Pero nos explicaban que no solamente en ese tercer capítulo de Eclesiastés están todos los tiempos, y hay infinidad de tiempos a lo largo de toda la Escritura. Y nos explicaba que cuando nosotros entramos en esta economía, en esta tierra, y cuando nos introducen en el tiempo, en el cronos, entonces ya estamos obligados a conocer los tiempos, y uno de esos tiempos es el tiempo de la presentación. Entonces a raíz de las partidas, ¿verdad? Y a raíz de que leo ahí comentarios y sentires, ¿verdad? Yo he sentido muy, muy profundamente una de dos: o que el Señor viene o que nos toca partir. Ese es otro sentir, porque pueda que el Señor no venga precisamente ya ahora, sino que venga, no sé, sí, es por esta parte. Que no venga precisamente, sino que nos llame a cuentas a nosotros, y ahí es donde nosotros tenemos que presentarnos delante de Él. Entonces a eso se refería con el tiempo de la presentación. Entonces todo es hermoso en su tiempo, y hay un tiempo para todo, y va a haber un tiempo de la presentación. Bueno, no me quiero adelantar a ese estudio, pero ya Jesucristo nos presentó a nosotros ante el Padre.
pero va a haber un momento en que nosotros mismos nos presentemos delante del Hijo, ¿verdad? Pero hay que estar preparados para eso. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 24 y verso número 3 en la versión del lenguaje sencillo. Dice: después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Muy bien. Aquí vemos que esto aconteció en el monte de los olivos. Él estaba sentado y sus discípulos le empezaron a preguntar. Qué linda esa relación, maestro y discípulos. El Señor, no se nos olvide que el Señor nos mandó ir por todo el mundo y hacer discípulos entre las naciones. Somos llamados a un discipulado. El discipulado empieza cuando bajamos en el bautismo de las aguas. Ahí empieza realmente el discipulado, aunque hay muchos requisitos para ser discípulos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz para poder ser parte del discipulado. Y bueno, hay una cantidad de requisitos para poder ser parte del discipulado de Jesús, pero una característica importante es que los discípulos preguntan, y aquí son tan agudos que si usted se da cuenta son 3 preguntas y que obviamente tiene varias respuestas. Pregunta número 1: ¿cuándo será destruido el templo? Ellos sabían que había un tiempo en que se iba a destruir el templo. Número 2: ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez? Mire, ellos querían, se emocionaban que Jesús iba a regresar. Y número 3: ¿cuáles? Y que ha llegado el fin del mundo. Entonces habían 3 preguntas escatológicas. El tema de hoy tiene que ver con los 7 escenarios escatológicos. Y aquí me gustaría muchísimo, créame que yo me siento muy bendecido porque gracias a Dios pues tengo de esposita una que en su profesión se dedica a la pedagogía, a la enseñanza, y a veces a nosotros nos cuesta trabajo enseñar, ser didácticos. A veces nos encanta predicar y se nos va la lengua predicando, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, tenemos aquí la bendición de tener a mi esposita que es maestra, entonces vamos a explotarla. Entonces, el tema es los 7 escenarios escatológicos. Y yo comenzaría, ¿verdad?, haciendo una pregunta, y tal vez tú me ayudas para que participen mis amados hermanos con esta pregunta, ¿verdad? Amén. ¿Qué es un escenario? La pregunta es: ¿qué es un escenario? ¿Y quieres que ellos lo contesten para esperar la respuesta? Me gustaría, ¿verdad?, me gusta el método del análisis, ¿verdad?, que analice usted qué es un escenario, porque el tema es los 7 escenarios escatológicos. ¿Qué es un escenario? ¿Verdad? Claro, tendríamos que dividir la pregunta. Exactamente. En escenario y en escatológicos. Exactamente. ¿Verdad? Saber qué es escenario y qué es escatológico, para poder saber de qué estamos hablando. Claro, porque a veces hablamos y mire, yo voy a tener esta consideración para los amados hermanos que apenas están, bueno, y digo apenas, aunque ya son varios meses que llevan con nosotros, pero digo apenas porque quizás nunca se acaba de darle una vuelta a uno a toda la doctrina. Apenas vamos en el tema 10 aquí, apenas de 4 11, niveles. Tema 11. Perdón, sí, el tema 11 de 4 niveles. Vamos a empezar el 12. Muy bien. ¿Qué es un escenario? ¿Qué es un escenario? Dice mi hermanito Adán: el lugar de un acontecimiento. Muy bien. El lugar de un acontecimiento. Y para que se vaya inspirando, mire, ahí le pongo un escenario. Hay varios tipos de escenarios, pero a mí me gustó este. Para no perder tiempo, fue el primero que puse. Mire ahí, yo no sé dónde se siente usted aquí viendo este marco, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿O solamente mi hermanita? Dice mi hermanita Cassandra: un lugar donde se lleva a cabo una obra de teatro en diferentes presentaciones. Hermanita Carla: un lugar donde va a haber una presentación. Muy bien, excelente. No, pues ya se desplaya. Ya le dimos Astrid chance. Padua: escenarios donde se va a representar algo. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, pues
Usted sí sabe entonces. Entonces, de todas maneras, a mí me llama la atención algunos conceptos que encuentro en la Real Academia Española. Número 1 dice... el lugar donde se representa la obra o el espectáculo. Esto es desde el punto de vista teatral, ¿verdad? El lugar, entonces no te está delimitando. Un escenario tiene límites, ¿verdad? O tiene un área de espacio, que es lo que quiero que usted y yo. Un espacio, exactamente. Esto es desde el punto de vista teatral. Desde el punto de vista cine. Lugar donde se desarrolla cada escena de la película. Me llama la atención que aquí ya le agrega escena, ¿verdad? Y como que de ahí viene entonces la palabra escenario, yo creo, de escenas. ¿Y qué será una escena? Ahí tendríamos que entrar entonces a ver, ¿qué es una escena? Son partes de la historia. La historia se divide en escenas. Entonces... Y por ejemplo, cada escena también puede cambiar hasta su ambiente, lo ambiental. Pues la escenografía. Escenografía, exactamente. Ajá. Para que vayamos comprendiendo qué es un escenario escatológico, ¿verdad? Número 3, concepto. Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso. Aquí ya un poquito más amplio, es un lugar en el que ocurre o se desarrolla un suceso. Entonces, insisto, va delimitando espacios y lugares. Pero el último concepto también me gustó. Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso. Conjunto de circunstancias. Entonces, ya no es solamente un lugar o un espacio delimitado, sino que ya son circunstancias, la suma de varias circunstancias que están en torno de. Entonces yo creo que tenemos claro el concepto de escenario. No sé si hay más aportaciones. Amén. No. Muy bien. Nada más mi hermanita Sagrario que se está agregando. Gloria a Dios, y también mi hermanita. Mi hermanito Mario Villalobos. Bendiciones, mi hermanito Mario. De por sí, pues te extrañamos, mi hermano amado, pero bueno, ya habrá oportunidad de que estés acompañándonos aquí. Bueno, entonces ya creo que ya definimos un poquito qué es escenario, ¿verdad? Sí, dice la hermanita, familia Velasco, podría ser los escenarios que tenemos en nuestra vida, el cielo, la tierra. E incluso, por ejemplo, ¿verdad? Pensemos en nosotros. Tú puedes tener un escenario. Si estás aquí en la casa conmigo, tu escenario es desde la casa. La casa, aunque tu función, por ejemplo, ¿verdad? Es de esposa. Pero si volteamos y ya se acerca tu familia, tú ya cambias de actuación y ya no eres tú solamente esposa en relación a tu familia, ya eres quizás hija o ya eres hermana. Entonces, un escenario... Exactamente, ¿verdad? Son ambientes de acuerdo al conjunto de circunstancias. Si tú estás en medio de tu familia biológica, eres hermana. Si estás en medio de la congregación, ¿verdad? Ya no eres hermana, tú ya eres la autoridad, por decirlo de esa manera. Sí, amén. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, escenarios escatológicos. ¿Qué es la escatología? Y perdón, allá se me fue de una vez el concepto, ¿verdad? Pero bueno, tal vez te puedo quitar a tiempo ahí. Bueno, ¿qué es la escatología? Sobre todo quienes, me gustaría, ¿verdad? Quienes todavía no saben exactamente qué es la escatología y poder de tener bien claro qué es la escatología. Yo no sé cuando tú viniste, bueno, y dejo la pregunta para que usted conteste, sobre todo quizás los de recién ingreso, ¿verdad? A la congregación. Pero tú cuando viniste aquí, ¿sí sabías qué era la escatología? O No sabía. No sé si te recuerdas la primera vez que oíste escatología o a qué suena. No me recuerdo la primera vez. No, la primera vez no. Pero cuando llegué no lo sabía. Y poco a poco lo fui aprendiendo. Muy bien. Sí. Claro. Bueno. Dice mi hermanito Adán. Los tiempos finales. Los tiempos finales. ¿Alguien más? El hermanito Juan Pérez dice, un escenario puede ser de hechos. Hechos, acontecimientos. Sí, amén, amén, amén. Y vamos a esperar. Hermanito Adán. El estudio de los tiempos finales. Muy bien, amén. Ahora, como ya contestó uno de los maestros, vamos a ponerle otro grado de... Astrid Padua, estudia la
palabra... Yo creo que escribió en hebreo mi hermana. Sí, sí. Estudia la palabra de Dios en los eventos que van pasando. Muy bien. Soy maestra, tengo que entenderle. Sí, tienes que ser maestra. Por eso tenemos todo aquí a mí. Gloria a Dios. Entiendo el hebreo, dice. Estudia la palabra de Dios en los eventos que van pasando. Muy bien. Bueno, eso creo yo. Muy bien, entonces vamos a descomponer esta palabra, ¿verdad? Es muy importante que nosotros, es un estudio, entonces vamos muy despacito y prefiero tener claridad en el tema, ¿verdad? Para poder entender el concepto y que sobre todo usted y yo, el concepto que dio mi hermanito Adán, perfecto, al estudio de los tiempos finales. Pero cuando descomponemos la palabra, como que se nos amplía un poco más, sí, ¿verdad? Dice hermanita Brenda, enseñanza. Ella cree que escatología significa enseñanza. Hermanito Víctor, estudia los últimos tiempos. Y dice mi hermanito Marco Barajas, es arameo muy, muy antiguo el que escribió el hermano Víctor. Santo por Dios. Para que vean que aquí manejamos de todos los... todos los idiomas, ¿verdad? Muy bien, entonces la escatología se compone de dos términos. Si usted, no sé si se va a alcanzar a ver por allí, pero viene de escatos, según el griego 2078, y logos, que viene del griego 3056. Yo la verdad no profundicé tanto para poder hacerlo más sencillo. Escatos significa postrero, significa último y significa final. Y el término logos, yo sé que usted y yo lo aplicamos en la palabra, solo tiene logos, ¿verdad? Logos y el rema. Pero también la palabra logos significa, como decía mi hermanita Brenda, significa doctrina y también significa enseñanza. Entonces, ¿qué sería la escatología uniendo estos dos conceptos? ¿Cuál, por ejemplo, tu concepto, verdad, de escatología teniendo estas 5 palabritas, cuál sería? El estudio de los acontecimientos futuros. Tú dices futuros. Bueno, vamos a aclarar eso. Dependiendo, o sea, sí, futuros, pero obviamente ya estamos en el futuro. Entonces ya no es futuro. Es que eso es exactamente... Ya estamos ya no es de futuro. Los tiempos finales, se podría decir. Sí, entonces, ¿no? Vaya que surgió ese término porque no es el estudio de acontecimientos futuros, sino que es el estudio de acontecimientos postreros. Y entonces ahí vendría la pregunta, ¿cuándo empezaron los tiempos postreros o cuándo empiezan los tiempos finales? Pero me gusta también que tal vez cambiemos tal vez la palabra, ¿verdad? Estudio, sino más bien doctrina o la enseñanza, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es la enseñanza relacionada. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Perdón, aquí no podemos editar, ¿verdad? Y gracias que surgió esta... Lo que pasa es que cuando decimos futuros, el estudio de los tiempos futuros, que es postreros o finales o últimos, creemos que todavía falta mucho. Como lo decimos ahorita, creemos que es en un futuro. Pero realmente si nosotros conocemos desde cuándo empezaron, entonces sí estamos en los últimos tiempos. Ajá, pero es que no es lo mismo tiempos futuros que finales, ¿verdad? Sí. Futuro tiene que ver con algo que está por venir, pero final ya es un período, un aión, como explicábamos, bueno, hace algún tiempo. Un aión es un trozo de tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, tratemos de no decir ese es el estudio de los acontecimientos finales, no, sino el estudio de los postreros días, ¿verdad? O la doctrina que tiene que ver con los postreros días. Entonces allá viene la siguiente pregunta, y me gustaría saber si quedó claro este concepto, ¿verdad? De lo que es la escatología, o el concepto de qué diferencia hay entre tiempos finales y el futuro. Entonces, eso se aclara respondiendo esta pregunta. ¿Cuándo comenzaron los tiempos finales?
Y aquí sí participemos, amados hermanos, porque es un discipulado. ¿Cuándo comenzaron los tiempos finales? Y esto va a aclarar para que ya no digamos, ¿verdad? Es el estudio del futuro o de los acontecimientos que están por venir. Porque la Biblia dice que Dios conoce el final antes del principio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo comenzaron los tiempos finales? Y aquí sí me va a perdonar porque no le puse el versículo, pero si usted quiere una pista, y si alguien me puede buscar, o no sé si tú sí lo puedas ahí, pero bueno, no, es un versículo muy conocido, que está en Job capítulo 19 y verso número 25. Si alguien lo tiene por allí, hágame favor. Yo sé lo que dice, pero para constancia y testimonio en el estudio, si alguien puede copiar y pegar aquí, Job 19:25. Bueno, antes quiero leer, dice mi hermanito Marco Barajas, es el estudio de los tiempos finales. Mi hermanita Cassandra, estudio de los tiempos presentes y futuros. Miriam, escatología, se encarga de estudiar lo por venir para el ser humano de acuerdo a la Biblia y lo que se está viviendo aún antes de Cristo. Y mi hermanito Marco Barajas dice, cuando se fue el Señor y prometió que regresaría. La hermanita Cassandra, escenario, no, después de la ascensión del Señor. Mi hermanito Adán apoya el comentario de mi hermanito Barajas, que es cuando se fue el Señor y prometió que regresaría. Muy bien. Y mi hermanita Brenda, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Correcto, muy bien, excelente. Entonces, la escatología tiene que ver con el estudio de los días postreros. Así, ya no le metamos futuro, ni presente, ni pasado. Quedémonos con que es el estudio de los días postreros. Muy bien. ¿Cuándo comenzaron los días postreros? Entonces, como bien dijo ahí mi hermanito Marcos, pero la base bíblica es Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin, no sé cómo dice porque yo le quité aquí el que nos puso Brendita fue al fin. Muy bien. Se levantará. Al fin. ¿Al fin de qué? Porque eso es lo que define realmente si hay días postreros. ¿Cuál sería el antónimo de postreros? Primeros. Entonces los días primeros van desde la creación de la tierra, ¿verdad? De Adán, si usted quiere, para hasta Job 19:25. Job 19:25 es una frontera entre los días finales y los días primeros. Primeros, finales, postreros, primeros. Entonces esa es la frontera. Ahora, ¿de qué está hablando Job 19:25? Job 19:25, pregunto, ¿de qué está hablando, cielo? Yo sé que mi Redentor vive. De la resurrección de Cristo del lago de fuego. Muy bien, porque en el lago de fuego Él se hizo ceniza. Él se hizo cenizas o se hizo polvo. Entonces cuando Job, en una unción profética, logra ver ese acontecimiento, dice, al fin. No es un al fin de, al fin, no, sino es un final. Como hay varios inicios, hay varios finales. Entonces el inicio de los primeros días terminan con la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y más puntualmente, si alguien me puede conseguir Hechos capítulo 2, por favor, perdón, estos versículos sí se me pasaron ponérselos, ¿verdad? En donde cayó el bautismo del Espíritu Santo y entonces preguntan, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Están llenos de mosto. No sé si tú me lo puedes buscar o puedes abordar esto en lo que yo lo busco, ¿verdad? Sin que se pierdan las preguntas de allí, ¿sí? Bueno, el asunto, mi amado hermano, Hechos 2, por ahí del 15, 16, ¿verdad? Cuando dice, esto concuerda con lo que dijo el profeta.
en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, ¿verdad? Sí, dice Hechos 2:17. 2:17, anótelo, perdone, y si alguien lo puede copiar, pegar ahí para que quede constancia de la base bíblica. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí nada más, cielo, permíteme. Dice, en los últimos días, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en los últimos días? Y si quiere usted y yo podemos abordar, ya que estamos aquí, dice aquí, ¿verdad? En los postreros días, en los escatos días. Entonces, ¿cuándo ocurrió realmente esta profecía? Y perdón que lo repita así, pero profetizado precisamente por Joel 2:28. Acuñe 2:17 de los Hechos con Joel 2:28. Joel profetizó, y sucederá que después de esto derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto se cumple en el Pentecostés. Entonces, entre la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, se inauguran los postreros días. ¿Qué es la escatología? El estudio de los postreros días. ¿Y cuándo empiezan los postreros días? Los postreros días empiezan cuando desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, allá en el Hechos capítulo 2 y verso 17, ¿verdad? Sí, es, amén. No sé si usted gusta comentar algo, si quedó claro. Esto es bien importante para que cuando usted y yo estudiemos escatología, no creamos que son solamente los acontecimientos futuros, porque diríamos ya hasta los pasados, ¿verdad? Desde Hechos 2 ya empezó a haber. Entonces, escatología no sería, si nos circunscribimos a decir futuro, tendríamos que decir también el pasado, porque los postreros días ya llevamos más de 2020 años de los postreros días. Entonces la escatología, incluye pasado, ¿verdad que sí? Sí, amén. Pero no tan pasado, sino un pasado a partir de el día de Pentecostés. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces no sé si está claro, mi amado hermano, para que podamos un poquito, porque si decimos futuro, como que vemos que esto es algún día, y no, ya estamos en los postreros días. ¿Desde cuándo? Desde Job 19:25, desde Joel 2:28, desde Hechos 2:17, desde la resurrección de Cristo y el descenso glorioso del Espíritu Santo. Amén, amén. No sé si te aclara o tú puedes acuñar algo más que a veces nos cuesta trabajo explicar. A mí me cuesta trabajo explicar. Sí, lo tengo claro. ¿Sí? Sí, ¿verdad? amén. Bueno, ¿alguien más por allí? No, solamente son los versículos bíblicos. Muy bien. De Joel 2:28 y esos. Muy bien. Entonces ya resumiendo el concepto, ¿verdad? Los 7 escenarios escatológicos. ¿Cuál sería su concepto entonces de este tema? ¿Qué queremos decir con los 7 escenarios escatológicos? Significaría entonces que van a haber 7 ambientes o 7 lugares o 7 conjuntos, ¿verdad?, de características. Vamos a ir, ¿cómo podríamos decir la palabra? Todas las señales las tenemos que ir clasificando, ¿verdad? Son 7 ambientes en donde vamos a ir clasificando cada uno de los acontecimientos que están relacionados con los postreros días. Ahora, yo te pregunto, cielo, ¿para qué será necesario esta clasificación? ¿Por qué se clasifican las cosas? ¿Cuál es la finalidad de hacer una clasificación? Para comprenderlo de mejor manera, ¿no? Para eso. Por ejemplo, un mapa mental, ¿verdad? Claro, para organizar de mejor manera ahí sí la ayúdame. información, para organizarla Ajá. y para comprenderla de mejor manera.
¿verdad? Sí. Fíjese que cuando yo estudiaba yo hacía unas llaves y yo vi que tú se las estabas enseñando a tus alumnos cuando se hacen, son, ¿cómo se llaman esos esquemas, verdad? Para poder entender un concepto. Entonces cuando nosotros clasificamos es mucho más fácil comprender y poder ubicarnos. Recordar. Y recordar y memorizar. Entonces voy a ir muy despacito. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero realmente no voy tan preocupado por el tiempo. ¿Hay Dice comentarios? mi hermanito Marco Barajas, entonces una obra teatral en el escenario es la misma trama, pero los actores cambian con el tiempo. Exactamente, ¿verdad? Cambian actores, pero ya que mi hermanito metió este asunto, ¿cuál sería entonces la obra que se van a presentar en estos 7 escenarios? ¿Cómo le pondríamos, verdad? ¿Cuáles son los, como dice mi hermanito, quiénes son los actores, las actrices? ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el final de esta historia? Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Aleluya. Cristo viene. Pero ¿cómo sé que Cristo viene? Entonces, para eso es que tengo que ir acomodando cada acontecimiento y cada señal en cada uno de estos 7 escenarios escatológicos. Bueno, número 1, se lo clasifico de esta manera. Usted ya ha escuchado quizás al apóstol, si se recuerda la enseñanza que nos ha dado mi hermanito Marcos y mi esposita también revisando por ahí, ella también ya había dado este tema. Entonces hay un escenario que se llama tierra, hay un escenario que se llama mundo, hay otro escenario que se llama iglesia, hay otro escenario que se llama cosmos, otro que se llama Israel, que es el Israel nacional, hay otro escenario que es Babilonia y hay otro escenario que recién se acaba de agregar, que es el escenario familia. Y notemos que son 7 escenarios, pero es una sola obra, ¿verdad? Qué lindo, esta es una sola obra. Y es como cuando vamos al circo, no sé si usted ha ido a los circos donde hay varios escenarios, ¿verdad? Que hay uno donde están los trapecistas, si es muy grande el circo, hay otro donde están los leones, la jaula, ¿verdad? Y a veces en lo que están arreglando uno, apagan las luces de allá y ¡fum!, se encienden las luces para enfocar al escenario donde está ahí el payasito con su trompetita. Y mientras por allá están trabajando otro y ¡fum!, se apagan las luces y se va para allá. Más o menos algo así es esto de los 7 escenarios, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo, cielo. No, está bien todo. Vamos. Nada más dice mi hermanita Cassandra que para estudiar la información de la manera que corresponde. La clasificación, el objetivo de la clasificación, ¿verdad? Muy bien. Juan Pérez dice la clasificación de las 7 iglesias y los 7 espíritus de las iglesias. Hermano Marco Barajas, el final es el arrebatamiento y las bodas del Cordero, uno de los principales finales. Gloria al Señor, qué lindo, mire, porque esto es como, y tal vez diríamos que hay varios finales, como que va a haber un final para la tierra. Sí, amén. El mundo va a tener otro final, la iglesia va a tener otro final, el cosmos va a tener, ¿verdad? Cada escenario va a tener su propio final. Sí, amén. Pero nosotros, ¿en cuál de estos 7 escenarios estaremos nosotros? Yo creo que estamos escondidos. No somos totalmente de este escenario, pero estamos inmersos en este escenario. Sí, amén. Y para esta iglesia va a haber más de un final. ¿Verdad que amén? Sí? Va a haber más de un final para quienes estén en este escenario. Pero al final, toda esta es una obra de teatro con 7 escenarios. Aportaciones bienvenidas. ¿Cuánto tiempo llevamos, cielo? 38. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Si usted se da cuenta... Dice Eric, ¿sería una especie de cuadridimensión de los 7 escenarios? Pues se desenlaza al mismo tiempo. ¿Cuál la cuadridimensión? Pregunta que si los 7 escenarios serían una especie de cuadridimensión, pues se desenlazan al mismo tiempo. Pues más o menos viene siendo, porque el hijo, ¿verdad? Tenía las 4 funciones. Era el mismo hijo con 4 facetas cuando vino a la tierra. Esas son facetas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Es que esas son facetas, ¿no? Es como uno tiene
faceta de hijo, de esposo, de madre, ¿no? De hermano. Son como funciones, ¿no? Y estos son como escenarios, bueno, que ya lo dice su nombre, ¿va? Son escenarios en los que tenemos que estar atentos porque suceden actos, escenas que anuncian la venida de Cristo. Sí, más bien esto viene siendo como un acomodamiento, ¿verdad?, de los acontecimientos, ¿verdad? O sea, lo que el Señor dejó escrito de qué iba a pasar antes de su venida. Entonces, es como ubicar, por ejemplo, lo de la pandemia. ¿Está Claro. la pandemia en la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, estos nombres obviamente no los manejan todos los ministerios, sino tal vez es algo que el Señor le dio al apóstol para que él lo pudiera clasificar y así poder decir en dónde entraría la pandemia en este escenario. ¿Está en la Biblia? ¿Es un acontecimiento final? Ok, entonces sí es, entonces ¿en dónde entra? Más o menos como para ubicarlos y clasificarlos. Claro, yo no sé si usted se recuerda el versículo original con el cual comenzamos este estudio, y es Mateo capítulo número 24, versos 2 y 3, en donde Jesucristo sale del templo y dice que los discípulos querían deslumbrar al maestro con templos hechos por manos humanas. ¿Te imaginas el creador siendo apantallado? No sé si aquí usan esa palabra, ¿verdad? Pero al creador lo querían deslumbrar con cosas hechas por los hombres. A veces nosotros como humanos así queremos al Señor, lo queremos deslumbrar con nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestros estudios, nuestras veladas quizás. Pero ¿con qué podemos apantallar al Rey bendito de la gloria? Yo creo que absolutamente con nada. Entonces, y el Señor, como es especialista en ubicar a sus discípulos, les dice, ajá, qué lindo, así, pues no quedará piedra sobre piedra. Y entonces cuando ellos escuchan esa explicación o esa respuesta, a ellos les impacta la palabra del maestro, que ellos entonces proceden a hacer la pregunta, esas 3 preguntas. ¿Y cuándo sucederá esto? Pregunta 1, pregunta 2, aunque algunas versiones en la misma pregunta juntan las 3 como que fuera una sola. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Fíjate, y después dice, ¿y qué señales habrán del fin del mundo? Entonces ellos estaban haciendo, en una pregunta, tenían que haber 3 respuestas, en 3 tiempos distintos, ¿verdad? Y aunque es la misma respuesta, entonces como que esas respuestas había que ubicarlas en estos escenarios para poder comprender la escatología o las señales o poder interpretar la profecía bíblica. Entonces realmente la función de esta clasificación es poder ubicar lo postrero, ¿verdad? Seguramente acontecimientos ya pasaron, como esa destrucción del templo, ¿verdad? Bueno, pues en el año 70, muy bien. Parcialmente que quedó el muro, muy bien, pero ya se cumplió parte de esa profecía y se va a seguir cumpliendo en el futuro. Algunas se están cumpliendo ahorita. Esa es la función de la clasificación de estos 7 escenarios escatológicos. Bueno, estos mismos 7 escenarios escatológicos, si usted se da cuenta, se entrelazan entre sí. Hay determinados eventos que, aunque pertenecen a un escenario, se entrelazan a otros escenarios, ¿verdad? Es más, platicando hace un momentito contigo, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia. Bueno, no sé si está bien que lo preguntemos sin antes de haber explicado en qué consiste cada escenario, pero bueno, expliquémoslo así bien rapidito. ¿A qué se refiere el escenario tierra, cielo? Me agarraste en curva. Ay, perdón. A los acontecimientos que suceden precisamente en la tierra, como terremotos, como huracanes, tsunamis, huracanes, guerras, pestes, a eso se refiere. Muy bien. ¿Y el escenario mundo? Ese ya, yo creí que era el cosmos, pero no, el escenario ¿El escenario mundo? Es lo que está pasando fuera de la iglesia.
Ajá, y por ejemplo alguien que nos escuche ahorita que diga, pero ¿qué diferencia entre tierra y mundo? Por ejemplo, que es donde podría haber cierta confusión, es que la ¿verdad? tierra tiene que ver con los fenómenos naturales, Ah, muy bien. propios de fenómenos naturales, que son el movimiento de las placas tectónicas, Cambios climáticos. el El efecto ¿cómo se llama? El deshielo de los polos, el efecto invernadero, Sobrecalentamiento global. la capa de ozono, el debilitamiento de la capa de ozono, que viene siendo el calentamiento global. Eso es lo que tiene que ver con tierra, propio de la naturaleza. Diríamos cuestiones físicas entonces, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. O sea, que la tierra anuncia que el Señor viene, ¿va? Entonces, cuando vemos, entonces, insisto, ¿verdad? Hay una obra y hay un escenario. Cuando nuestros ojos ven el escenario tierra, tenemos que saber qué acontecimientos, de acuerdo a ese escenario, se están desarrollando de acuerdo a la profecía bíblica. Ahora, mi pregunta es, ¿y qué diferencia habrá entre tierra y mundo? Porque alguien podría decir que es lo mismo, ¿verdad? ¿O a qué se refiere cuando decimos el escenario mundo? A lo que está pasando fuera de la iglesia. Por ejemplo, lo que está viviendo en el mundo, las prácticas que está realizando el mundo que van en contra de los mandatos de Dios. Por ejemplo, como por ejemplo la legalidad del aborto, como por ejemplo la unión entre dos personas del mismo sexo. A eso se refiere mundo. La economía, por ejemplo. La rebelión, ¿verdad? De ahora las mujeres, de la exigir la libertad de género, de verdad, de la igualdad de género. También la economía, la política, todo lo que se está moviendo en el mundo. Claro, entonces es un sistema, claro, ¿verdad? Lo físico, el escenario tierra, fenómenos, ¿verdad? Físicos, digámoslo, sí. Y en el mundo ya un sistema, filosofías, un espíritu que se esté moviendo en el mundo, ¿verdad? Muy bien, con enseñanzas, filosofías, un sistema tal cual. Y ya el escenario iglesia es todo lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo. Y híjoles, entonces tenemos que ver aquí entrarían los falsos profetas, falsos ministros, ¿verdad? Que el amor de muchos se va a enfriar y la apostasía casi generalizada y bueno, una serie de situaciones. El cosmos, eventos, ¿verdad? En el ambiente celeste, Israel, y esto me gusta porque mucha gente, incluyéndonos, ¿verdad? Nosotros fuimos enseñados y nos decían que Israel es el reloj de Dios. Y cuando uno ve toda esta panorámica, dice uno, es parte de todo el reloj de Dios. ¿Para qué sirve el reloj? Para ver qué hora es y qué hay que hacer en esa hora. Si Israel era el reloj, o se creía que era el reloj, todos los ojos estaban puestos en Israel, pero realmente tenemos que estar viendo no solo Israel, sino cada uno de estos 7 escenarios. Entonces, por poner una práctica, la pandemia, ¿dónde entraría dónde pondría usted la pandemia de ahorita, verdad? Como un evento aquí, ¿en qué escenario pondría usted la pandemia, por decir algo? Para poder hacer ya práctico esto e ir poniendo como una especie de ejercicio solamente para aclarar de que un acontecimiento puede ser propio de un solo escenario, pero también puede ser incluir 2, 3 o a saber cuántos más escenarios, ¿verdad? No sé si hay aportaciones por allí. No, solamente mi tito dice, el mundo son los hechos y filosofía, movimientos sociales y políticos. Muy bien, lo político, lo social, lo filosófico, lo económico, incluyéndolo, ¿verdad? Es muy amplio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ubicaríamos nosotros una pandemia y dónde está en el contexto bíblico? Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de pandemias, de pestes, podemos encontrarlo en Apocalipsis, en donde habla acerca del cuarto jinete, ¿verdad? Aquel amarillento y verduzco y que iba a destruir a una tercera parte de los moradores de la tierra, con pestes, con enfermedades. Bueno, usted sabe más exactamente el versículo. ¿Dónde eso?
¿Dónde estaba eso escrito en la? Claro que está escrito. Y que se van a morir, se tiene que morir una tercera parte de la población. Si alguien me ayuda con el dato, ¿cuánta población hay ahorita? Pues eso que usted saque de población, hay que dividirlo dentro de una tercera parte. Y esa tercera parte va a morir por pestes, no solamente por pestes, sino también por fieras del campo, dice la Escritura, por 3 cosas. Entonces, tiene que morir mucha, está escrito. Entonces, cuando uno ve el acontecimiento y pone los ojos en el escenario, bueno, no sé si alguien ya me contestó dónde. Sí, Brendita dice, ¿podría entrar en el escenario tierra y en el escenario mundo? A ver, ejemplos. Astrid Padua, desde mi punto de vista entraría en todos los escenarios, Zaira. Muy bien. Sustentemos las respuestas porque están muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo platicaba con mi esposita hace un momentito, oye, ¿tú dónde meterías la pandemia? Y dijimos, bueno, su fuerte en el escenario tierra. Pues claro. Esa es una peste. Pero me dice ella, ¿pero afectó a la iglesia? Sí, afectó a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos congregar con toda la libertad, ¿verdad? Sí, y hay muchas restricciones. Afectó a la iglesia. Entonces, ¿usted qué dijo todas? ¿O usted qué dijo? ¿Alguien dijo 2 o dijo 3 alguien? Lo económico, ¿no? Claro, en la parte económica, que es, o sea, en el mundo por la parte económica, en la parte iglesia también, ¿verdad? Bueno. Amén. Creo que estamos entendiendo el concepto, ¿verdad? No sé si hay más aportes ahí. Dice mi hermano Marco Barajas, la Babilonia se divide en 7 facetas que incluyen lo religioso, lo político, lo bélico, lo ancestral y lo económico. Claro, ya como un espíritu, ¿verdad? Y la hermanita Cassandra dice 6,000 millones de personas y para el 2025 contemplan 8 millones, sí, ¿no? 8.5 mil millones. Billones. Serían billones. Bueno, una tercera parte de ese dato es el que tiene que morir a causa de las pestes y de las fieras, ¿verdad? Pero son 8,000 millones. Sí. 8,000, perdón, son 6,000 millones. 6,000 millones, ¿verdad? Pero le puso 5 ceros. Bueno, ahorita mi maestrita aquí me va a hacer el favor de aclararme 6,000 millones y 8,000 millones y medio, ¿verdad? De habitantes. Pues una tercera parte de esa población tiene que morir, está escrito, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer, lo que quiero que usted y yo entendamos en esta noche, aunque no avancemos más, es que podamos entender que hay 7 escenarios y que están entrelazados, que se pueden en determinado momento, así como está esta figurita, se puede juntar un escenario con el otro, incluso con 2, con 3, o como alguien dijo ahí, no abarca los 7, veamos si abarca los 7 escenarios, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos para que cuando escuchemos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del escenario familia, por ejemplo, los días jueves, día de mañana, le damos un enfoque al escenario familia. Y ahí van nuestros ojos enfocados al acontecer en la familia. Y hay muchas noticias, por ejemplo, no me va a dar tiempo ahorita, pero el Papa Francisco ya apoya, ¿verdad?, la unión. Legalmente él está apoyando la unión de matrimonios del mismo sexo. ¿Eso dónde afecta? Pues afecta escenario mundo y afecta el escenario familia. Cuando vemos escenario familia, por ejemplo, unión libre, o que ahora los jóvenes ya no quieren casarse, ¿verdad? Eso es algo que hoy ya no creen en el matrimonio. Yo ya aquí estoy bien en mi casita. Entonces si enfocamos en el escenario familia, esto entra en el escenario familia. Amén. Bueno, no sé, ¿hay más aclaraciones o ahí estamos con esto? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ya nos avanzó un montón el tiempo, ¿verdad? 52 minutos. Bueno, veamos, por ejemplo, el escenario tierra, ¿verdad? Y el concepto que tenemos, perdón, de lo que es el escenario tierra. ¿Lo leo?
En este escenario podemos observar los eventos que están sucediendo en la tierra, como por ejemplo guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, contaminación ambiental, contaminación de los mares, lluvias ácidas, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos naturales varios, etcétera. Muy bien. Mateo 24:7 y Lucas 21:11. Excelente. Entonces nos estamos dando cuenta que en este escenario suceden muchos acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Valga la redundancia, que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, ¿qué hablar de guerras? Esta es de verdad, créame lo que esta cuestión de la pandemia, no sé si te recuerdas cuando empezó, que empezó en China, no que empezó que Estados Unidos fue, no que es algo creado, y empezó entonces como una especie de guerra, tantos mitos, tanto que ha habido alrededor de esto, que antes, mire que hasta la forma de hacer guerra ha cambiado. Antes eran tanques, antes eran misiles, tal vez en épocas bíblicas eran espadas, eran arcos, eran flechas, luego ya misiles, y ahora mira cómo es el tipo de guerra, cómo ha ido cambiando. Y entonces habla de guerras, aunque son físicas, pero hay una cantidad de guerras que se están dando hoy día aquí en la tierra. Entonces todo lo que tiene que ver con guerras, escenario tierra. Amén, amén. ¿Verdad? Rumores de guerras, hambres, y aquí, mire, entra justamente lo que son las pestes. Y dentro de esa peste, cómo no hablar del famoso COVID-19, que mire, ya ¿cuándo empezó en la China? Creo que empezó en noviembre o diciembre. Diciembre. Del año 2019, ¿verdad? 2020 lleva un año. Aquí cuando empezamos con esta situación fue como en... Pues mandaron a descansar desde marzo, fue cuando empezó el aislamiento. Y estamos en ya... ¿Cuánto estamos de enero? El año. Ya vamos rumbo a un año de pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar encerrados tanto tiempo? Bueno, y encerrados entre comillas, porque usted sabe que el hombre, la necedad y la rebeldía del corazón en el hombre, ¿verdad? Que no hemos guardado, pero de verdad platicábamos, ¿no? De eso que vimos en el viernes que veníamos del valle, ¿verdad? Qué impresionante ver a cuánta gente con sus tanques, ¿verdad? De oxígeno. Ayer veníamos, ¿verdad? En Coacalco y en la clínica y toda esa gente y una filísima, ¿verdad? Y uno se queda y ¿qué llega a nuestra mente, cielo, de ver todo eso? Le abre a uno los ojos, ¿no? Porque uno como que al principio como que uno veía noticias y como que eso cuando empezó lo de la pandemia, como que era el único tema que se veía en la televisión. La única noticia que aparecía en televisión. Y como que eso ocasionaba cierto temor en la gente. Entonces, desde que nosotros empezamos el aislamiento, la cuarentena, que comenzamos con las predicaciones diarias, yo creo que Dios nos guardó de todo eso. Amén. Porque empezamos ya no a ver la televisión, sino a ver las transmisiones. Y comenzamos a alimentarnos de Dios más que del miedo que te infunde en los medios de comunicación. Entonces ahora como que así estuvimos, ¿verdad? Como en una burbuja siento que nos metió el Señor, ¿verdad? Y ver esas escenas pues sí es como ver que hay una realidad, ¿verdad? Ver que hay gente que está muriendo, ver que hay gente enferma. Y que definitivamente no es la única pandemia que ha habido muchísimas pandemias, ¿no? Hay pandemias que han durado hasta 10 años. Imagínate 10 años una pandemia, tal vez antes no había la ciencia ni la tecnología para poder exterminarlas, pero estamos hablando de años. Solamente Dios sabe si esto se va a extender a años, ¿no? Y a lo mejor la gente de aquel entonces pensaba ya viene Cristo, ¿no? O tal vez como no había medios de comunicación no se enteraban. No se enteraban, ¿no? O la gente que lo vivía tan cerca, como también lo que pasó con Hitler, ¿no? Toda la persecución de Israel, de los israelitas, de los judíos,
cómo yo creo que en ese entonces la gente pensaba el Señor ya viene, son los últimos tiempos. Y realmente el Señor no vino, y ahora volvemos a vivir situaciones que nos hacen pensar que el Señor viene. Y es lo que yo quería, lo que enfocaba o enfatizaba al principio, que aunque el Señor no viniera ahorita y estuviéramos viendo los peores acontecimientos, tenemos que tener la certeza de que va a venir y esperarlo. Amén. Como al primer día que nos avisaron o que supimos o que nos reveló el Señor que Él venía de regreso, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. Claro. Es muy importante que ese amor, ¿verdad? Porque ese es uno de las señales dentro de la iglesia, que a causa de la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Entonces, por eso le repito, tenemos que tener amplitud en nuestra mente para poder comprender y enfocar todos los acontecimientos. Este pasaje de Mateo dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Así es. Si vemos, ¿verdad? Nuestros ojos van enfocados ahora a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Como tú bien dices, aquí, gracias a la misericordia de Dios, yo hoy lo platicaba con mi esposita, le compartí un poquito el tema del día de ayer, de que tenemos que presentar a usted, amada iglesia de Maranata, sobre todo, la tenemos que presentar. Yo tengo que hacer una presentación de usted y yo me tengo que presentar. Pablo le dice a Timoteo, preséntate tú como un obrero de que no tenga nada de qué avergonzarse. Y entonces dice uno, Dios santo, esto es algo bien tremendo. Yo le abro mi corazón. El apóstol ayer nos decía, si usted está al frente de una congregación y es un ministro, va a tener que presentarse usted primeramente y también a la iglesia. Pero si usted no lo llamaron, y a mí cuando yo escuché esa palabra, créame que yo tiemblo, porque si a usted no lo llamaron, ¿qué vamos a entregar delante del Señor, verdad? ¿Qué cuentas? Pero volviendo a lo que tú decías, tenemos que tener un amor y gracias al Señor, y tú bien lo dices en este tiempo, y yo recuerdo, porque ahí tengo grabados en la computadora los calendarios de actividades que hacíamos, que alabanza, y todos ahí alabando, ¿verdad? Y Dios nos visitaba, como nos sigue visitando, gracias a Dios, que los renuevos, que predicando, que oración, que la doctrina y que testimonio, estábamos con todo. Yo creo que fue Dios tan precioso que nos preservó en medio de ese tiempo de peste y de pandemia. Y como tú bien dices, han habido más pestes de más largo tiempo, ¿verdad? Sí, de años, ¿verdad? Que se han prolongado. Claro. Y solamente Dios sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo se irá a prolongar esta, porque creíamos que 2 meses hay, y se ha ido postergando, ¿verdad? Se ha ido alargando. Claro. ¿Verdad? Y quiero leerte unos comentarios. Por favor. Dice mi hermanito Marco Barajas, en realidad se abarcan todos los escenarios. Una pandemia la podemos relacionar con una filosofía o pensamiento que influyó o infecta a otros individuos. O el temor va en la filosofía. Orlando Carrizo dice, guerras químicas para matar al hombre. El hombre no hace nada bueno excepto el pueblo de Dios, que son hombres ungidos y bendecidos para anunciar las virtudes de aquel. Gloria a Dios. Y sí, ¿verdad? Guerras químicas, ahora lo que tú decías al principio, ¿verdad? A lo mejor ahora ya no es tanto como que de misiles o cosas así, sino ya es más como químicas, ¿verdad? Tantas cosas que han hecho para hacer guerras, que al principio se creía que esta pandemia había sido ocasionada, o todavía hay rumores que fue ocasionada, no fue porque haya surgido de la nada, sino que fue ocasionada por el hombre. Como dicen los siervos, plandemia. Sí, plandemia, ¿verdad? Porque sí es cierto. fue un plan. Y dice el hermano Eric, pues muchos especulan, más discernimiento de tiempos y revelación debemos tener. Gloria al Señor, amén. Híjoles, contaminación ambiental entra dentro de este escenario tierra. ¿Qué hablar de la contaminación ambiental? Mire, nosotros no somos, como dice el apóstol, no somos ecológicos, somos cristianos, pero realmente tenemos que cuidar esta tierra, es nuestra casa. Es como cuando vamos, ¿verdad? Y rentamos un lugar, lo tenemos que cuidar al máximo. Eso habla muy bien de nosotros. Pero cuando uno se sube, ¿verdad? No sé, a la Torre Latinoamericana, o cuando uno va por Indios Verdes y ve
el valle de la Ciudad de México. Es increíble ver tal contaminación. Y hace poquito estaba viendo una noticia, no sé si tú la recuerdas, pero que estaban saliendo unos lobos. No sé en qué país de Europa. Sí, ¿verdad? Que ya estaban en extinción, ¿no? Estaban ya... Ya los daban por extintos. Ya los daban por extintos. Y sale ahí una familia, una manada, ahí sí es manada, ¿no? ¿Cómo es de lobos? No sé. Una manada de lobos. ¿Y por qué crees? No sé qué escuchaste tú, ¿por qué salieron? No escuché. Gracias a la pandemia, porque ya no hay hombres que los quieran matar, porque están resguardados, y sobre todo porque ya hay ambientes, hasta el cielo se limpia con estar resguardado. Entonces imagínate el hombre destruyendo la misma capa de ozono, entra el efecto invernadero que entra en este escenario tierra, que eso no es la mano de Dios, no es el juicio de Dios, y sin embargo estamos como estamos, no por la mano de Dios. ¿Te imaginas si estamos como estamos, no por la intervención divina? ¿Cómo irá a ser cuando el rey ya intervenga? Claro. Si ahorita la gente se desespera porque no tiene libertad de locomoción, que no tiene libertad ahora con esto de las redes sociales que ya están controlando más los mensajes, ya se está coartando la libertad del pensamiento. No, y también esto tiene que ver con la sobrepoblación y con la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, Asia, ¿verdad? China es un país extremadamente sobrepoblado. Estaba yo viendo con mis niños que aproximadamente tienen 50, me parece, que son habitantes por kilómetro cuadrado. Y es un país demasiado sobrepoblado, pero en extremo. Claro. Y obviamente eso los lleva a la sobreexplotación de recursos naturales, porque al haber más gente necesita más recursos, más insumos, más de todo. Entonces esto lleva a la tala inmoderada de árboles, esto lleva a la producción de artículos que por ejemplo, ahora tanto desechable, ¿no? Y que uno, como dices tú, uno, hijo de Dios, tiene que aprender a cuidar esa parte. Porque para uno es fácil, mejor no lavo, ¿no? No me baño. Mejor no lavo y compro desechable. Pero realmente sí tenemos que cuidar esta parte, ¿no? Pero sin duda es algo que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, entonces ¿verdad? Cuando vemos estas cosas, dice en Lucas, ¿verdad? Erguíos. Y esa palabra erguíos a mí me llama la atención porque es alégrense, porque vuestra redención está cerca, ¿verdad? Bueno. Y eso tiene que ver con lo del debilitamiento de la capa de ozono, ¿verdad? Todo el efecto invernadero. El efecto invernadero. Ya los cambios climáticos, el domingo, domingo lluvia. Llueve. Hace unos días creo que fue en Cuernavaca, granizo. Sí, es que dice mi tito, yo vendo desechables. Ay, santo por Dios. Para las que no queramos lavar. Bueno, ya estamos en el comercial. Y por ejemplo, aquí en donde dice terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos naturales varios, eso tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas, que ha tenido un incremento en los últimos años de manera impresionante. Entonces, a medida que el movimiento de las placas tectónicas es el que provoca todo esto. Los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas. Y muchos de estos acontecimientos no son precisamente de la naturaleza, sino son efecto de la mano del hombre, por estar haciendo experimentos para que la bomba no explote arriba, hacían que explotara abajo. Y esto hizo, ¿verdad?, que estas placas tectónicas se movieran, afectaran la tierra, e incluso ahí estaba escuchando al apóstol, ¿verdad?, que explicaba que con ese movimiento que tuvo la tierra, los días se acortan, incluso hasta eso llega a afectar. Dice la Biblia, ¿verdad?, que al final se van a cortar los días. Qué tremendo. Yo creo que aquí hay muchas cosas que platicar. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana por cuestión del tiempo, pero me interesa que usted y yo podamos abrir nuestra mente a poder platicar estos temas y sobre todas las cosas que podamos ubicar. Acuérdese que los de la tribu de Isaacar eran expertos en el conocer los tiempos y en el discernir
qué había que hacer en ese tiempo. Amén. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en la pandemia? ¿Qué tenemos que hacer con esta contaminación ambiental? ¿Qué tenemos que hacer en medio de estas hambrunas, de las guerras, de terremotos? ¿Cuál es la actitud que como cristianos, como hijos de Dios debemos de tener? Yo creo que, bueno, antes de eso, sobre todo creo que esto va a ir en ascenso. Esto no va a menguar, ¿verdad? Esto va a ir en ascenso cada vez más. E incluso cuando cuando estudiamos las trompetas, cuando estudiamos los sellos del Apocalipsis, vemos que va a ser destruida la tercera parte de los árboles, claro, la tercera parte del mar. ¿Podemos ver eso? Lo podemos ver en Apocalipsis. O sea que esto no va a ir en disminución, sino esto va a ir en ascenso, esto va a ir aumentando cada vez más hasta la culminación que nosotros vamos a ver en Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces, yo siempre lo creo. Yo sé que ese versículo habla después de, pero yo creo en la palabra cuando dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, por lo que tú decías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué postura tenemos que tener ante estas situaciones? Claro. Con esta pandemia, yo sé que a veces como que quisiera infiltrar el temor en el pueblo de Dios, más cuando vemos que siervos de Dios han sido afectados por esta pandemia y han perdido hasta la vida, ¿no? Bueno, aquí terrenalmente hablando, pues hablando en lo natural. Sí. Pero cuando nosotros sabemos que nada se mueve sin que Dios lo ordene y que tenemos un tiempo establecido en esta tierra, que la llave de la vida y la muerte la tiene nuestro Señor Jesucristo, amén. Que estimada es a los hijos de Dios la muerte de sus santos. Creo yo que es cuando nosotros tenemos que tener más que nada la convicción en el Señor, porque si nosotros bajamos la mirada, eso lo que nos va a hacer es ministrarnos temor, tristeza, amargura, preocupación, y qué voy a hacer, y qué va a pasar, y no realmente lo que dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Y aunque yo sé que está hablando de los que se quedaron en la tribulación, yo lo agarro para mí, ¿verdad? Yo lo agarro para mí, digo, levantad vuestra cabeza, porque de arriba viene el Señor. Amén. El Señor viene de arriba, no viene de abajo. Entonces, yo creo que esto nos quiere bajar la mirada, pero al contrario, tenemos que elevarla, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Amén. Entonces, insisto, es un escenario, hay una escenografía y la escenografía está terrible. ¿Cuál es la escenografía de este escenario? Valga la redundancia. ¿Qué escenario deja la peste? Económicamente, economías endebles. ¿Qué deja esta pandemia? Congregaciones, ¿verdad? Vidas espirituales. Claro, la gente sin congregarse. Yo tengo un hermano que me comentaba que se convirtió cuando empezó la pandemia se convirtió. Y su anhelo es bautizarse y no se ha bautizado porque la iglesia está cerrada. Y digo, eso afecta al pueblo de Dios, hasta ¿verdad? Cuando uno se deja, ¿verdad? Cuando uno se deja. Sí, porque medios hay, ¿verdad? Claro, yo creo que, mira, Dios es bueno y si Dios proveyó estos medios para tener comunicación, por algo los proveyó. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Y esa es, mira, yo le animo, amado hermano, a que seamos, mire, el apóstol nos decía el día de ayer, y casi cada reunión nos dice lo mismo, ¿verdad? Bueno, no lo mismo, sino refuerza este espíritu. En cuanto a economía, por ejemplo, las economías ahorita, la pandemia afecta hasta los ingresos en las congregaciones, ¿verdad? Porque hay pastores que ya no tienen los recursos para pagos de rentas. Entonces, oiga lo que es el consejo apostólico. Él nos decía el día de ayer, les recomiendo que ya no se estén endeudando. Ya no estén pensando en comprar terrenos, ya cambiemos nuestra forma de pensar, ya los megatemplos, megaiglesias, ya olvidémonos, eso ya no es, actualicémonos y los pocos o muchos recursos que tenga, ocúpelos,
para invertirlos en estos medios que son los que nos están bendiciendo ahora, porque imagínese, usted ahorita en la comodidad de su casita, qué lindo escuchando la palabra. Ayer qué lindo aquí nosotros sentaditos escuchando a mi hermanito Barajas, qué bendición estos medios, que no es lo mismo, pero va a ser la manera en la que tarde o temprano vamos a tener que estar evangelizando. Claro. Y entonces él nos decía, y esto va para Familia Maranata, cada vez hagamos esto, yo repito las palabras del apóstol, pero de más con perfección, con calidad, no, más profesional fue la palabra que él dijo. Inviertan ya no en teléfonos, en cámaras, inviertan en medios de comunicación. Y créame que se está trabajando allá en Guatemala para hacer una plataforma propia de Ministerios de Benecer, porque se está mutilando. Mire, de hecho yo le adelanto, yo no lo había dicho aquí públicamente, pero el apóstol ayer nos decía, yo ya estoy en Signal, que es un medio parecido a Telegram, ya estoy en Signal, ya estoy en Telegram, ya estoy en Confidence, que es otra aplicación, y poco a poco emigrando, porque ya después ya no nos vamos a encontrar ahí, y entonces nosotros también tenemos que ir emigrando. ¿Por qué? Porque si usted no lo sabía, pues WhatsApp, ¿verdad? Ya va a cambiar sus políticas, y ya lo que usted suba allí ya no va a ser suyo, va a ser propiedad de ellos, y ellos van a poder hacer uso de lo que usted, sus conversaciones, de sus fotografías, de sus contactos, de todo aquello que tenga acceso a WhatsApp en su teléfono, ya no es suyo, le estamos dando los derechos a sus creadores, y es el mismo dueño de Facebook, y entonces Facebook puede usar esos recursos, esa información, y bueno, esto es una situación de manipulación a las voluntades, y lo más tremendo es que ya no vamos a poder predicar con toda la libertad, porque cuando ya usted y yo hablemos los homosexuales, que el aborto, eso es pecado, y van a vetar, van a banear, creo que es la palabra que se usa en el ambiente de la informática, nos van a banear y nos van a eliminar o nos van a bloquear, y nos quieren callar la boca. Entonces tenemos que estar nosotros prestos para los cambios, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir, esto va para la Iglesia Maranata, Familia Maranata, hagámoslo con calidad profesional, porque esa es la orden, y ese es el deseo que ha habido siempre en mi corazón, de hacer las cosas para el Señor con excelencia, profesionales, porque de aquí a poco tiempo a lo mejor solamente este va a ser el medio de predicar y de discipularnos, y tenemos que aprovechar el tiempo de congregarnos, porque dice la Biblia que va a haber un tiempo en el que van a haber comezón de oír, y ya no va a haber. Hecho, es lo que yo te iba a decir. Yo creo que esto podría ser una plataforma de lo que va a acontecer en los 7 años de la tribulación, claro, en donde los hijos de Dios que se lleguen a quedar por no encontrarse íntegros cuando el Señor venga y se queden al periodo tribulacionario, van a sufrir persecución, claro, en donde ellos, si les escuchan nombrar siquiera a Jesucristo, van a ser muertos, bueno, los van a perseguir, dicen que les van a decapitar, a todo aquel que no confiese el nombre de la bestia, y bueno, entonces desde ahí vemos una persecución, claro, fuerte a la iglesia de Cristo. Claro. Entonces yo creo que lo que está pasando ahorita es una plataforma de lo que se está preparando para lo que va a pasar, y poco a poco se está preparando, si tú te das cuenta, porque ahorita ya se cerraron iglesias, se han estado cerrando iglesias, y los que nos podemos congregar porque somos poquitos hasta ahorita, pues gloria a Dios, pero como dice el apóstol, va a llegar un momento en que ya no nos vamos a poder congregar tal vez físicamente, y entonces ahora va a ser por este medio, y por este medio vamos a estar controlados. Yo no voy a poder hablar libremente de algo, porque entonces estoy reprimiendo la libertad de un ciudadano, y entonces poco a poco se van a ir cerrando ese tipo de puertas, y poco a poco la iglesia va a empezar a sufrir persecución, y creo que es la plataforma para lo que viene en esos 7 años de tribulación. Claro. Por eso es que ahora tenemos que aprovechar, y como yo decía, benditos medios, ¿verdad? Que a veces uno sataniza o a veces uno condena, pero porque hace uno cosas que no son correctas, pero para esto yo creo que Dios bendice, ¿verdad? Que estos medios pueden usarse para hablar de su palabra. Gloria al Señor. Y quiero leerte unos comentarios. Dice Eric: y yo escuché mucho por varias personas
que si Dios existe, ¿por qué nos hace esto? Y pues por revelación en la Biblia se ve que ha sido el hombre por las malas decisiones que toman. Claro, amén. Dice Juan Pérez, en Cuba están muriendo 4 a 5 diarios. Hermanito, yo creo que es el hermano Víctor. En algunos años atrás la gente sabía qué hacer en las estaciones, pero como ya las estaciones ya no están en su tiempo, por eso llueve, hace calor o frío, ya no hay un control del tiempo. Un control de siembra tampoco, ¿va? Claro, de siembra natural y cosecha ya no hay un natural, pues, propio natural, sino tienen que emplear ciertos químicos para que haya una cosecha por el cambio, ¿verdad? Claro, amén. Dice, nada más. Muy bien. Dice Juan Pérez, Él es nuestro escudo y protector en el Espíritu Santo que nos ha dado, amén, para su gloria. Y aménes. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir, yo creo que la otra semana con este tema y ir poniendo, haciéndolo práctico, explicar un poquito en qué consiste cada escenario e ir viendo cómo va cada escenario, ¿verdad? Ir acomodando quizás cuestiones del día de hoy, por ejemplo, en el escenario que no es este, sino es el siguiente, que es el del mundo, en donde entra la parte económica. Vemos, por ejemplo, yo me puse ahí economía en la computadora y me apareció el financiero y aparece la información del CODI, que el CODI es un sistema de pago que ya está vigente aquí en México. Si usted se da cuenta, bueno, yo tengo mi banco y la aplicación del banco en el cual yo trabajo ya tiene el CODI. Usted puede ver en algunos centros comerciales, centros de conveniencia, no quiero decir nombres para no ser comerciales, para que no me bloqueen. Pues ya, ahí está el código de barras, el QR, ya para que usted pueda pagar allí hasta máximo 8,000 pesos, es lo que está ahorita vigente, es un medio seguro, dicen. Entonces poco a poco van eliminando el uso del dinero, del efectivo. Y decía el apóstol, ahora alguien que traiga dinero ya es sospechoso. Alguien que traiga su tarjeta de crédito, tranquilo, pero alguien que tenga ya efectivo, o es narco, o ¿qué está haciendo, verdad? Y me llama la atención porque todo esto del control, de la manipulación, lo están haciendo con la finalidad de controlarnos de tal manera de que sepan nuestros ingresos, y ya es algo tan familiar. Usted y yo casi todo lo pagamos ya desde nuestro teléfono, ¿verdad? Que no voy a pagar mi celular, desde aquí lo pago. Que voy a pagar mi tarjeta, desde aquí la pago. Que voy a pagar, desde aquí, todo desde aquí. Que el Uber desde aquí, todo es ya digital. Están haciendo digital para que todo esté controlado, obviamente por una computadora, y estemos totalmente controlados, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay algo más, vamos a orar. Y lo vamos a dejar ahí, y yo le invito a que podamos, en el nombre de Jesús, poder estudiar de esto y sobre todo, ¿verdad? Que nos afirmemos en el Señor, que conozcamos, que seamos expertos en conocer los acontecimientos y saber qué hacer, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Padre bendito de la gloria, te damos gracias por este tiempo tan precioso que nos das de poder platicar y conversar en torno de tu mesa, de tu palabra bendita. Señor, ruego que esta enseñanza despierte la comezón de oír de tu iglesia amada, y sobre todo los que pertenecemos a Maranata, Señor, que somos los que tenemos que presentar en aquel día, podamos manejar un mismo idioma y podamos entender y conocer todos los acontecimientos y clasificarlos de tal manera que podamos estar ubicados, conociendo los tiempos, sabiendo qué hacer en cada uno de ellos. Bendice, santifica nuestra congregación, danos la gracia, danos la bendición para poder seguirte agradando en todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Feliz noche.